Martín Ripel. Él es periodista y escritor. Actualmente es el conductor en Latina Televisión y colaborador de BBC Mundo en Perú. Es coautor de El Último Cartucho, editado por Planeta en 2014. Y en los últimos 15 años ha cubierto conflictos políticos y sociales a lo largo de América Latina, Europa y Medio Oriente. Ha publicado en televisión, radio, medios impresos y digitales. Estudió política latinoamericana en University College London y en el London School of Economics. En el 2015 recibió una beca y también para el Reino Unido. En el 2010 fue analista del premio Gabriel García Márquez de periodismo de la Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano. Aquí está en la conversación con nosotros, sobre todo con esos tópicos, Julián, Cristian y Tania y Chico Arias. Perú, vamos a ver a Perú y su situación política. Martín, bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, gracias a todos por la invitación. Trataremos de entender, y quizás primero yo debería tratar de entender, y así como nosotros los peruanos, qué cosa está pasando por aquí, porque han sucedido tantas cosas durante los últimos días que incluso hace que nosotros los periodistas tengamos que poner un esfuerzo especial para saber por qué los eventos se han desarrollado de la manera en que el mundo ahora está atestiguando. Más de ayer a hoy. Más de ayer a hoy. En contexto todo, Martín, por favor. Sí, claro que sí. Bueno, ¿quieren que les comente un poco cómo hemos llegado a esta situación? Sí, por favor. Sí, por favor. Sí, de hecho la presidencia de Martín Vizcarra ya era bastante precaria. Recordemos que él fue primero elegido vicepresidente de Pedro Pablo Kuczynski, ganador de las elecciones del año 2016. Sí. Enfrentaron a un Congreso opositor bastante agresivo, liderado por el Fujimorismo, un legado de nuestro presidente durante los años 90, Alberto Fujimori, que luego huyó a Japón, regresó a Chile, fue extraditado de Chile y ahora purga carcelería por crímenes de lesa humanidad. Su hija dirigió los restos de lo que quedaba de la agrupación política, la convirtió en partido, tuvo cierto éxito electoral, más ella no salió como elegida presidenta, pero logró colocar un gran número de congresistas del año 2016 que realmente le hicieron la vida muy difícil a la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski, al punto que en algún momento, bajo la amenaza de vacancia también, PPK renunció y la presidencia la asume Martín Vizcarra, que debió enfrentar a este mismo Congreso con quien tenía muy buena relación en un principio, pero que pronto esta relación terminó siendo bastante tirante y que culminó con la disolución del Parlamento por parte de Martín Vizcarra. Esa disolución fue muy debatible. Al final el Tribunal Constitucional determinó que efectivamente se ajustaba a la Carta Magna. Martín Vizcarra convoca a nuevas elecciones para finalmente tener un nuevo Parlamento. Y aquí creo yo viene un error supremo de Martín Vizcarra. No presenta él una lista al Congreso de la República, ni se alía con ninguna agrupación que vaya que presentara lista en aquel momento al Parlamento. Entonces lo que tuvimos al final fue un presidente con un Congreso en el cual él no tenía ningún representante o ningún aliado, y entonces estuvo expuesto como presidente en minoría a un Parlamento que tenía un juego político mientras él tenía otro. Estamos frente además a una elección presidencial que se va a desarrollar de aquí a 5 meses y muchos de los partidos en el Congreso ahora tienen expectativas de poder ganar esa elección presidencial o colocar un buen número de congresistas también. Entonces, sus iniciativas populistas se dispararon y el presidente de la República, Martín Vizcarra, se enfrentó a varias de ellas para cuidar la caja fiscal. Y llegamos a una situación de enfrentamiento en el que cualquier chispa podría terminar haciendo saltar este barril de pólvora. Y esa chispa fueron las investigaciones contra Martín Vizcarra, investigaciones todavía en fase preliminar, sobre que él recibió alguna coima, como le decimos aquí, unos sobornos, cuando era presidente regional de Moquegua, el cargo previo que asumía la vicepresidencia
Presidencia de la República para adjudicar obras de infraestructura a unas empresas grandes en nuestro país y que pertenecen a lo que llamamos el Club de la Construcción, una suerte de cartel de empresas constructoras, entre las que está Odebrecht, que está presente en toda la región y aquí también, y que adjudicaban obras debido a sobornos. En conclusión, para no hacer esto más largo tampoco, pero quería hacerles un poco el panorama general de toda la situación. El presidente está siendo investigado, sí, no se le ha aprobado aún haber recibido coimas, pero esto fue suficiente para que el Congreso decidiera por mayoría de votos su vacancia. ¿De qué manera esto trastornaría la vida institucional y política del Perú y por qué tiempo? Bueno, esa es una muy buena pregunta. La verdad es que nuestro país recuperó la democracia el año 2000 tras la renuncia de Alberto Fujimori. Nuestras instituciones son todavía endebles. Yo creo que se han tratado de fortalecer durante los últimos años, pero aparentemente dábamos 2 pasos adelante y 3 atrás. Y lo que ha pasado ahora, para muchos es incluso considerado una suerte de golpe de Estado desde el legislativo. Diversos constitucionalistas han señalado que no, que se ajusta a la Carta Magna, pero la verdad es que si tratamos de analizar el espíritu de esta decisión de vacar al presidente de la República, ya empezamos a encontrar ahí algunas contradicciones. Una de ellas es que muchos congresistas que levantan la bandera de la moralidad finalmente también están siendo investigados por asuntos incluso más graves. Por otro lado, lo del presidente de la República es aún una investigación preliminar a la cual está respondiendo, pero no hay ningún delito probado. Entonces, frente a una investigación preliminar, nos preguntamos, ¿amerita una vacancia presidencial? Entonces, sin duda, de cara a la opinión pública también debilitamos las instituciones básicas de la democracia, como la credibilidad de un parlamento y también la de los mismos partidos políticos, que son las 2 instituciones más desacreditadas frente a la opinión pública. Martín, los que no conocemos Perú, ni estamos allá, ni vemos la realidad política peruana, vemos desde lejos un pleito entre una misma familia, que es el fujimorismo. Pocas palabras. Desde Cambio 90 que sube a Fujimori a la presidencia, todo ese es como la madre nodriza, de ahí sale todo, prácticamente. Fuerza Popular, el de Keiko Fujimori, el partido del hermano, es como si se hubieran puesto de acuerdo para entrampar al presidente Vizcarra, primero, para el indulto al presidente, el otorgar la libertad al presidente Fujimori y luego ponerse de acuerdo para entonces destituirlo. Es como si el Perú estuviera en manos de un solo partido y más que de un solo partido, una sola familia. Explícame a ver qué tan equivocados estamos de la visión desde aquí. No, y sin duda es comprensible, porque a veces saltan a nivel internacional solo algunos nombres, y sin duda el nombre Fujimori está muy presente en la política peruana todavía y ha marcado mucho de lo que ahora nosotros estamos viviendo. Sin embargo, en este momento la presencia fujimorista en el Parlamento no es tan determinante. De hecho, mucho se debe a que la misma lideresa Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori, tiene problemas judiciales muy graves que la han tenido en prisión preventiva durante los últimos meses. Ahora está en casa nuevamente, pero sigue bajo investigación, porque su agrupación política recibió dineros, financiamiento de estas grandes constructoras, entre ellas Odebrecht, ¿no? Sin embargo, en este momento la presencia fujimorista en el Parlamento no es tan gravitante. Sí lo fue en el Parlamento que disolvió Martín Vizcarra. Ahí casi la mayoría del Congreso era fujimorista. Yeah. Pero sí es verdad lo que tú señalas, quizás habría que analizar desde su semilla el problema que vivimos ahora y que muy probablemente está amarrado con el descrédito y debilidad de nuestros partidos políticos. Un descrédito que el mismo Alberto Fujimori en los 90 empujó, ¿no? Promovió en beneficio de su personalidad. Él nunca fue una persona de partido, él fue más bien una persona... Un outsider. Un outsider, exactamente. Un Donald Trump cualquiera, con el perdón de algunos. Sigue para adelante. Sí, pero bueno, igual Donald Trump, con todas las desavenencias, tenía a los republicanos detrás. Alberto Fujimori era solo Alberto Fujimori. Incluso su partido Cambio 90
cambió a sí mismo de denominación varias veces durante los años, y más bien, y esto es lo interesante, quienes construyeron el partido fueron los hijos, Keiko y Kenji, que como tú bien señalas, luego terminaron distanciados, incluso con demandas judiciales que volaban de un lado a otro. Encontramos un partido fragmentado, sin duda, y encontramos una ciudadanía que ante la falta quizás de fujimorismo como alternativa electoral, porque se ha desacreditado mucho, probablemente ese voto de protesta, ese voto de los grandes sectores que a veces son arrastrados por el populismo, vaya a irse hacia algún otro outsider, que es ese gran temor en las elecciones. Tú que estás en Sudamérica, y la ola de la corrupción fue el tema de debate prácticamente en todos estos países latinoamericanos, corrupto acusando a corrupto. ¿Cómo se explica que el Perú, fundamentalmente, que tuvo dos gobiernos tan distintos, el primero de Alan García, que realmente fue un desastre, y el último que innegablemente no solamente estabilizó la economía, sino que la economía fue una de las que más creció en su periodo, termina suicidándose por un tema de corrupción? ¿Cómo va a impactar el tema de económico toda esta desestabilización del sistema democrático peruano? Bueno, ya venía la economía muy golpeada, y es una de las economías más golpeadas del mundo por los efectos de la pandemia. Ha habido durante las últimas semanas indicios de recuperación económica, aún tímidos, pero por supuesto la recuperación económica requiere ir de la mano con estabilidad política. Entonces, en un escenario de extrema inestabilidad política, díganme ustedes, ¿quiénes van a atreverse a invertir en el país? Yo no hablo solo de grandes inversionistas internacionales, sino la misma inversión privada nacional. Es muy difícil saber si puedes invertir, contratar más gente, comprar más maquinaria, iniciar un nuevo proyecto, si es que no sabes cuáles son las reglas del juego y si estas van a cambiar. Y por otro lado, también tienes la inversión pública, que es fundamental, y esta inversión pública está entrampada en muchos casos, y en otros es una inversión temerosa, evidentemente porque tratan de evitar que en algún tiempo esa inversión pública también sea investigada por aparente corrupción. Entonces, lo que tú señalas es fundamental. La economía va de la mano con la estabilidad política, eso sin duda. Ya. Bueno, un rosario. Las elecciones, Martín, del próximo año. Abril. De abril. A propósito de esa pregunta, para que la posibilidad de ampliarla un poco más, esta situación política nueva, ¿a qué partido le beneficia? Siempre cuando pasa algo hay que buscar a quien beneficia. En este caso, y a 5 meses de las elecciones, ¿qué partido, qué candidato es el que sale beneficioso? Bueno, tenemos una veintena de candidatos, o precandidatos corriendo con miras a Palacio de Gobierno. ¿A quién va a beneficiar? Esa es una gran pregunta. Primero, porque considero que hay muchos tontos útiles dentro de este juego. Hay algunos que creen que van a ser beneficiados y quizás no lo sean. Yo creo que en la misma desestabilización, como señala el refrán, a río revuelto ganancia de pescadores, en este momento algunos querrán copar cargos públicos, repartirse cargos públicos. Es el gran temor de la ciudadanía ahora, en estos meses que quedan de presidencia hasta las elecciones siguientes, ¿no? ¿Qué partidos van a beneficiarse? Dependerá, yo creo, de el buen o mal cálculo político de quienes están ahora promoviendo la vacancia, y ya la aceptaron, porque quizás ellos consideran que la opinión pública va a aplaudir esta vacancia, cosa que yo dudo, y más bien a mí me parece que el voto puede penalizar a las agrupaciones que hoy han vacado a Martín Vizcarra. Entonces, creo que el cálculo de beneficiarse en las próximas elecciones presidenciales de estos partidos que han vacado a Vizcarra no es completamente acertado, y pueden haber sorpresas todavía. Y la sorpresa quizás más peligrosa es la de algún outsider que vuelva a levantar la bandera de los partidos tradicionales o las agrupaciones políticas que ponen permanentemente en jaque al país y desestabilizándolo, y él viene con la promesa del orden. Y a veces estas promesas del orden de algunos candidatos
puede resultar en aventuras autoritarias. Martín, muchísimas gracias.